Título 14. Derecho procesal del trabajo. Capítulo 1. Principios procesales. Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio y se iniciará a instancia de parte. Las juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. Cuando la demanda del trabajador sea incompleta en cuanto a que no comprenda todas las prestaciones de acuerdo con esa ley deriven de la acción intentada o procedente, conforme a los hechos expuestos por el trabajador, la Junta, en el momento de admitir la demanda, subsanará esta. Lo anterior sin perjuicio de que cuando la demanda sea oscura o vaga se proceda en los términos previstos en el artículo 873 de esta ley. Artículo 686. El proceso del derecho del trabajo y los procedimientos para procesales se sustanciarán y decidirán en los términos señalados en la presente ley. Las juntas ordenarán que se corrija cualquier irregularidad u omisión que notaren en la sustanciación del proceso, para el efecto de regularizar el procedimiento, sin que ello implique que puedan revocar sus propias resoluciones según lo dispone en el artículo 848 de la presente ley. Artículo 687. En las comparecencias, escritos, promociones o alegaciones no se exigirá forma determinada, pero las partes deberán precisar los puntos petitorios. Artículo 688. Las autoridades administrativas y las judiciales están obligadas, en la esfera de sus respectivas competencias, a auxiliar a las juntas de conciliación y arbitraje. Si se negaran a ello, serán responsables en los términos de las leyes aplicables al caso. Las juntas se auxiliarán entre sí en el juicio de sus funciones. Capítulo 2. De la capacidad, personalidad y legitimación. Artículo 689. Son partes en el proceso del trabajo las personas físicas o morales que acrediten su interés jurídico en el proceso y ejerciten acciones u opongan excepciones. Artículo 690. Las personas que puedan ser afectadas por la resolución que se pronuncie en un conflicto podrán intervenir en él, comprobando su interés jurídico en el mismo, o ser llamadas a juicio por la Junta. Los terceros interesados en un juicio podrán comparecer o ser llamados a este antes de la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, para manifestar lo que a su derecho convenga. La Junta, con suspensión de procedimiento y citación de las partes, dictará acuerdos señalando día y hora para la celebración de la audiencia respectiva. Artículo 691. Los menores trabajadores tienen capacidad para comparecer a juicio sin necesidad de autorización alguna, pero en caso de no estar asesorados en juicio, la Junta solicitará la intervención de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para tal efecto. Tratándose de menores de 16 años, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo les designará un presente cuando no lo tuvieran. Lo previsto en el párrafo anterior se aplicará también tratándose de los presuntos beneficiarios de algún trabajador. Artículo 692. Las partes podrán comparecer a juicio en forma indirecta o por conducto de apoderado legalmente autorizado. 1. Cuando el compareciente actúe como apoderado de persona física, podrá hacerlo mediante el poder notarial o carta poder firmada por el otorgante y ante dos testigos, sin necesidad de ratificar ante la Junta. 2. Los abogados patronos o asesores legales de las partes, sean o no apoderados de estas, deberán acreditar ser abogados o licenciados en Derecho con cédula profesional o personas que cuenten con carta de pasante vigente, expedida por la autoridad competente para ejercer dicha promoción. Solo se podrá autorizar a personas para oír notificaciones y recibir documentos, pero estas no podrán comparecer en las audiencias ni efectuar promoción 3. Alguna. Cuando el compareciente actúe como apoderado de persona moral, podrá acreditar su personalidad mediante testimonio notarial o carta poder otorgada ante dos testigos, previa comprobación de quien le otorga el poder está legalmente autorizado para ello. 4. Los representantes de los sindicatos acreditarán su personalidad con la certificación que les extienda la autoridad registradora correspondiente, de haber quedado inscrita la directiva del sindicato. También podrán comparecer por el conducto de apoderado legal, quien en todos los casos deberá ser abogado, licenciado o derecho 693. Las juntas podrán tener por acreditada la personalidad de los representantes de los trabajadores o sindicatos,
federaciones y confederaciones sin sujetarse a las reglas del artículo anterior, siempre de que los documentos exhibidos lleguen al convencimiento de que efectivamente se representa a la parte interesada. Artículo 694. Los trabajadores, los patrones y las organizaciones sindicales podrán otorgar poder mediante simple comparecencia previa identificación ante las juntas del lugar de su residencia para que los representen ante cualquier autoridad de trabajo. La personalidad se acreditará con la copia certificada de que se expida de la misma. Artículo 695. Los representantes o apoderados podrán acreditar su personalidad conforme a los lineamientos anteriores en cada uno de los juicios en los que comparezcan, exhibiendo copia simple fotostática para su cotejo con el documento original o certificado por autoridad, el cual les será devuelto de inmediato, quedando en autos la copia debidamente certificada. Artículo 696. El poder que otorgue el trabajador para ser representado en juicio se entenderá conferido para demandar todas las prestaciones principales y accesorias que correspondan, aunque no se expresen en el mismo. Siempre que dos o más personas ejerciten la misma acción u opongan la misma excepción en un mismo juicio, deben litigar unidas y con una representación común, salvo que los colitigantes tengan intereses opuestos. Si se trata de las partes actoras, el nombramiento que represente común deberá hacerse en el escrito de demanda o en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y ofrecimiento y admisión de pruebas. Si se trata de las demandadas, el nombramiento se hará en el escrito de contestación o en la audiencia en la que se ha hecho mención. Si el nombramiento no lo hicieran a los interesados dentro de los términos señalados, la Junta de Conciliación y Arbitraje no lo hará escogiéndolo entre los propios. Capítulo 3. De las competencias. Será competencia de las juntas locales de conciliación y arbitraje de las entidades federativas conocer los conflictos que susciten dentro de su jurisdicción que no sean de la competencia de las juntas federales. Artículo 699. Cuando en los conflictos a que se refiere el párrafo primero del artículo que antecede se ejerciten en la misma demanda acciones relacionadas con obligaciones en materia de capacitación y adiestramiento o de seguridad y higiene, el conocimiento de estas materias será de la competencia de la Junta Especial de la Federación de Conciliación y Arbitraje de acuerdo a su jurisdicción. Artículo 700. La competencia por esta razón del territorio se rige por las normas siguientes. El 1 se deroga. 2. En los conflictos individuales el actor puede escoger entre, inciso A, la junta del lugar de celebración del contrato, inciso B, la junta del domicilio del demandado, inciso C, la junta del lugar de prestación de los servicios. Si estos se prestaron en varios lugares, será la junta del último de ellos. 3. En los conflictos colectivos de jurisdicción federal, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en los términos del artículo 606 de esta ley, en los conflictos colectivos de jurisdicción local, la del lugar en que esté ubicada la empresa o establecimiento. 4. Cuando se trate de la cancelación de registro de un sindicato, la Junta del lugar se hizo. 5. En los conflictos entre patrones o trabajadores entre sí, si la junta del domicilio del demandado. 6. Cuando el demandado sea un sindicato, la junta del domicilio del mismo. Artículo 701. Las juntas de conciliación y arbitraje de oficio deberán declararse incompetentes en cualquier estado del proceso, antes de la audiencia de desahogo de pruebas. Cuando existan en el expediente datos que lo justifiquen, si la Junta se declara incompetente con citación a las partes, remitirá de inmediato el expediente a la Junta o al tribunal que estime competente. Si ésta o aquel al recibir el expediente se declara a su vez incompetente, remitirá de inmediato el expediente a la autoridad que debe decidir la competencia, en los términos del artículo 705 de esta ley. Artículo 702. No se considerará excepción de competencia la defensa consistente en la negatividad de la relación del trabajo. Artículo 703. Las cuestiones de competencia en materia de trabajo solo pueden promoverse por declinatoria. La declinatoria deberá oponerse al iniciarse el periodo de demanda y excepciones en la audiencia respectiva, acompañando los elementos en que se difunde. En ese momento, la Junta, después de oír las partes y recibir las pruebas que estime convenientes, las que deberán referirse exclusivamente a la cuestión de competencia, dictará en el acto de resolución. Artículo 705. Las competencias se decidirán
Uno, por el presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Esto es cuando se trate de las juntas especiales de la misma entre sí. 2, por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, cuando se trate de las juntas especiales de la misma entidad federativa. 3, por las instancias correspondientes del Poder Judicial de la Federación, cuando se suscite entre inciso A, juntas locales o federales de conciliación y arbitraje y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Inciso B, juntas locales y juntas federales de conciliación y arbitraje. Inciso C, juntas locales de conciliación y arbitraje de diversas entidades federativas. Inciso D, juntas locales o federal de conciliación y arbitraje y otro órgano jurisdiccional. Artículo 706. Será nulo todo lo actuado ante la Junta incompetente, salvo el acto de admisión de la demanda y lo dispuesto en los artículos 704 y 928, fracción 5 de esa ley, o en su caso cuando se haya celebrado convenio que ponga fin al negocio. Artículo 4. De los impedimentos y excusas. Artículo 707. Los representantes del gobierno, de los trabajadores o de los patrones ante las juntas y los auxiliares están impedidos para conocer de los juicios en que intervengan cuando tengan parentesco por consanguinidad, tengan el mismo parentesco, tengan interés personal, directo o indirecto, alguno de los digitantes o abogados haya sido denunciante, sea apoderador o defensor de alguna de las partes, sea socio, arrendatario, trabajador o patrón o que dependa económicamente de alguna de las partes, sea tutor o curador o haber estado bajo la tutela o cuarentela de las partes o sus representantes, y sea deudor, acreedor, heredero o legatario de cualquiera de las partes o sus representantes. Artículo 708. Los representantes del gobierno, de los trabajadores o de los patrones ante la Junta y los auxiliares no son recusables, pero deberán excusarse de conocer de los juicios en que intervengan. Artículo 709. Las excusas se califican de plano y en su tramitación se observan las normas siguientes. La excusa se deberá promover por escrito y bajo protesta de decir verdad ante las autoridades señaladas en la fracción anterior, dentro de las 48 horas siguientes a la que se tenga conocimiento del impedimento. Artículo 710. Cuando alguna de las partes conozca que el representante del gobierno, de los patrones o de los trabajadores ante la Junta o el auxiliar se encuentran impedidos para conocer de algún juicio y no se abstenga de hacerlo, podrá ocurrir ante las autoridades señaladas de la fracción 1 del artículo anterior. Artículo 711. El procedimiento no se suspenderá mientras se tramite la denuncia de impedimento. Capítulo 5. De las actuaciones de las juntas. Artículo 712. Cuando el trabajador ignore el nombre del patrón o la denominación o razón social de donde laboró o laboró, deberá precisar cuando menos en su escrito inicial de demanda el domicilio de la empresa donde presta el trabajo y la actividad en que se dedica el patrón. Artículo 713. En las audiencias que se celebren se requerirá de la presencia física de las partes o de sus representantes o apoderadores. Artículo 714. Las actuaciones de las juntas deben practicarse en días y horas hábiles. Artículo 715. Son días hábiles todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, los de descanso obligatorio, los festivos que señale el calendario y aquellos en que la Junta suspenda sus labores. Artículo 716. Son horas hábiles las comprendidas entre las 7 y las 19 horas. Artículo 717. Los presidentes de las juntas, los de las juntas especiales y los auxiliares pueden habilitar los días y horas hábiles siempre y cuando haya una causa justificada. Artículo 718. La audiencia o diligencia que se inicie en día y hora hábil podrá continuarse hasta su terminación, sin suspenderla y sin necesidad de habilitación expresa. Artículo 719. Cuando en la fecha señalada no se llevase a cabo la práctica de alguna diligencia, la Junta hará constar en autos la razón por la cual no se practicó y señalará en el mismo acuerdo el día y hora para que tenga lugar la misma.
Artículo 720. Las audiencias serán públicas. La Junta podrá ordenar de oficio o a instancia de parte que sean a puerta cerrada. Artículo 721. Todas las actuaciones procesales serán autorizadas por el secretario, excepción hecha de las diligencias encomendadas a otros funcionarios. Artículo 722. Las declaraciones que rindan las partes, sus apoderadores o cualquier persona ante la Junta las harán bajo protesta de decir la verdad. Artículo 723. La Junta, conforme a lo establecido en esta ley, está obligada a expedir a la parte solicitante copia certificada de cualquier documento o constancia que obre en el expediente. Artículo 724. El Pleno de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje o el de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje podrán acordar la creación, divulgación y utilización de herramientas tecnológicas en las que se incluyan los sistemas necesarios para la consulta y actuación de las partes en los procedimientos establecidos. Artículo 725. En caso de extravío o desaparición del expediente o de alguna constancia, el secretario, previo informe del archivista, certificará la existencia anterior y la falta posterior del expediente o de las actuaciones. Artículo 726. En el caso del artículo anterior, la Junta señalará, dentro de las 72 horas siguientes, día y hora para que tenga lugar una audiencia en la que las partes deberán aportar todos los elementos, constancias y copias que obren en su poder. Artículo 727. La Junta de Oficio hará la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público competente de la desaparición del expediente o actuación. Artículo 728. Los presidentes de las juntas y los auxiliares podrán imponer correcciones disciplinarias para mantener el buen orden en el desarrollo de la audiencia. Artículo 729. Las correcciones disciplinarias que pueden imponerse son amonestaciones, multas y la expulsión del local de la Junta. Artículo 730. Cuando los hechos que motiven la imposición de una corrección disciplinaria pueden constituir la comisión de un delito, la Junta levantará un acta circunstanciada y la turnará al Ministerio Público. Artículo 731. El presidente de la Junta, los de las juntas especiales y los auxiliares podrán emplear conjunta e indistintamente cualquiera de los medios de apremio necesarios para que las personas concurran a las audiencias, en las que su presencia es indispensable. Artículo 732. Las correcciones disciplinarias y medios de apremio se impondrán de pleno, sin substantiación alguna y deberán estar fundadas y motivadas. Podrán ser impugnadas en los términos señalados en esta ley. Capítulo 6. De los términos procesales. Artículo 733. Los términos comenzarán a correr el día siguiente al en que surta el efecto la notificación y se contará en ellos el día del vencimiento. Artículo 734. En los términos no se computarán los días en que la Junta deje de actuar conforme el calendario de labores aprobados en el Pleno. Artículo 735. Cuando realización o práctica de algún acto procesal o el ejercicio de un derecho no tenga fijado un término, este será el de 3 días hábiles. Artículo 736. Para computar los términos, los meses se regulan por el de 30 días naturales y los días hábiles se consideran de 24 horas naturales, contando los de los 24 a las 24 horas, salvo disposición contraria en esta ley. Artículo 737. Cuando el domicilio de la persona demandada se encuentre fuera del lugar de residencia de la Junta, éste ampliará el término de que se trate en función de la distancia, a razón de un día por cada 200 kilómetros, de 3 a 12 días, tomando en cuenta los medios de transporte y las vías generales de comunicación existentes. Artículo 738. Transcurridos los términos fijados a las partes, se tendrá por perdido su derecho que deberían ejercer sin necesidad de acusar rebeldía.
Capítulo 7. En el capítulo 7 nos habla sobre las notificaciones. En el artículo 739, en su primer escrito deberán señalar domicilio dentro del lugar de residencia de la Junta para recibir notificaciones. Si no lo hacen, las notificaciones personales se harán por boletín o por estrados, según el caso, en los términos previstos en esta ley. En este artículo pues nos dice que tenemos que dar algún domicilio en donde nosotros nos encontremos para que podamos recibir esas notificaciones que el juzgado nos mande. El artículo 740, cuando en la demanda no se haya expresado el nombre del patrón o de la empresa en que trabaja, las notificaciones personal de la misma se sujetará al procedimiento establecido en el artículo 743 de esta ley, debiéndose cerciorarse el lugar exacto en donde tenemos que entregar las notificaciones. En el artículo 741, las notificaciones personales se harán en el domicilio señalado, hasta en tanto no se designe nueva casa o local para ello, y las que se realicen en estas condiciones surtirán plenamente sus efectos. En este artículo nos dice que puede haber algún cambio que sea domicilio, que nos cambiemos de casa o que la empresa en donde estaba ya no se encuentra y tienen que poner el nuevo lugar en donde se encuentra esa empresa para que así les pueda llegar las notificaciones. En el artículo 742 se harán personalmente las notificaciones siguientes. La resolución en que la Junta se declare incompetente, el auto que recaiga al recibir la sentencia de amparo y por último, en casos urgentes o cuando concurran circunstancias especiales a juicio de la Junta. En el artículo 743, la primera notificación personal se hará de conformidad con las normas siguientes. El actuario se cerciorará de que la persona que deba ser notificada habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa local señalado en autos para hacer la notificación. Segundo, si está presente el interesado o su representante, el actuario notificará la resolución, entregando copia de la misma. Si se trata de persona moral, el actuario se asegurará de que la persona con quien entienda la diligencia es representante o apoderado legal de aquella. En el artículo 744, las ulteriores notificaciones personales se harán al interesado o persona autorizada para ello, el mismo día que se dicte la resolución, si concurre al local de la Junta o en el domicilio que hubiese designado. En este artículo pues nos dice de que es cuando ya tenemos alguna solución o que nos vayan a dar como la noticia de que ya todo está solucionado. En el artículo 745, el Pleno de las Juntas Federal y locales podrán acordar la publicación de un boletín que contenga la lista de las notificaciones que no sean personales. En el artículo 747 surtirán sus efectos las notificaciones que se hagan a las partes en el boletín laboral, salvo que sean personales. Cuando la Junta no publique boletín, estas notificaciones se harán en las entradas de la Junta. El secretario hará contar en autos las fechas de la publicación respectiva y fijará diariamente en un lugar visible del local de la Junta un ejemplar del boletín laboral
o en su caso, las listas de las notificaciones por estrados. Las listas de notificaciones deberán ser autorizadas y selladas en su fecha por el secretario. En el artículo 747, las notificaciones surtirán sus efectos de la manera siguiente. En primera, las personales, el día y hora en que se practiquen, contándose de momento a momento, cualquiera que sea la hora en que se haya hecho las notificaciones, salvo disposición en contrario a la ley. Segundo, las demandas, al día siguiente al de su publicación en el boletín o en los estados de la Junta. En el artículo 748 nos habla que las notificaciones deberán hacerse en horas hábiles con una anticipación de 24 horas, por lo menos el día y hora en que deben efectuarse la diligencia, salvo disposición en contrario de la ley. En el artículo 749 nos habla sobre las notificaciones hechas al apoderado a las personas expresantes autorizadas legalmente por las partes acreditadas ante la Junta. Surtirán los mismos efectos que si se hubiesen hecho a ellas. En el artículo 750 nos dice que las notificaciones, citaciones o emplazamientos deberán realizarse dentro de los 5 días siguientes a su fecha, salvo cuando expresamente en la resolución o en la ley exista disposición contraria. En el artículo 751 nos habla sobre la cédula de notificación. Deberán contar por lo menos con lugar, día y hora en que se practiquen las notificaciones, el número de expediente, el nombre de las partes, el nombre y domicilio de las personas que deberán ser notificadas y por último una copia autorizada de la resolución que se anexará a la cédula. Y por último, en el artículo 752 son nulas las notificaciones que no se practiquen de conformidad a lo dispuesto en este capítulo. Capítulo 8. Nos habla de los exhortos y despachos. El artículo 756. Las diligencias que no puedan practicarse en el lugar de residencia de la Junta que conozca del juicio deberán encomendarse por medio de exhorto al presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje o al de las especiales del domicilio en que deben practicarse y de no haberlas en dicho lugar a la autoridad más próxima al lugar que correspondan dentro de la República Mexicana. En el artículo 754 nos dice que las diligencias que se practiquen en el extranjero únicamente se autorizarán cuando se demuestre que son indispensables para probar los hechos fundamentales de la demanda o de su contestación. En el caso a que se refiere el párrafo anterior, se librará el despacho correspondiente, tomando en cuenta los dispuestos en los tratados o convenios internacionales. En el artículo 755, a la falta de tratados o convenios deberán las siguientes reglas. Los despachos serán remitidos por vía diplomática al lugar de residencia de la autoridad correspondiente, debiendo ser legalizados las firmas de las autoridades que lo expidan. Segundo, no será necesario la legalización de firmas si las leyes o prácticas del país donde se libre el despacho no establecen ese requisito. En el artículo 756, en los exhortos que deban ser diligenciados dentro de la República Mexicana, no se requiere la legalización de firmas de la autoridad que los expida.
En el artículo 757, las juntas deberán expedir los exhortos y despachos al día siguiente de aquel en que surta sus efectos la resolución que los ordene. En el artículo 758 nos habla sobre los exhortos y los despachos que reciban las autoridades. ¿A qué se refiere el artículo 753? Se proveerán dentro de la 72 horas siguientes a su recepción y deberán diligenciar dentro de los 5 días siguientes, salvo en los casos en que por la naturaleza de lo que haya de practicarse exija necesariamente mayor tiempo. En este caso, las autoridades requeridas fijarán el que crea conveniente sin que el término fijado pueda exceder más de 15 días. El artículo 759. Cuando se demore el cumplimiento de su exhorto, se recordará de oficio o a instancia de parte de las autoridades. Si a pesar del recordatorio continúa la demora, las autoridades exorsantes lo pondrán en conocimiento del superior inmediato. En el artículo 760, la Junta solicitud de parte podrán entregar el exhorto y sus anexos al oferente, previa razón que deje en autos, quien bajo más estricta responsabilidad lo entregará a las autoridades. Capítulo 9. De los incidentes. Este capítulo contiene algunos artículos, como lo es el artículo 761. En este, los incidentes se tramitarán dentro del expediente principal donde se promueve, salvo los casos previstos en esta ley. Artículo 762. Se tramitarán como incidentes de previo y especial pronunciamiento las siguientes cuestiones. 1. Nulidad. 2. Competencia. 3. Personalidad. 4. Acumulación. Y por último, 5. Excusas. Artículo 763. Cuando en una audiencia o diligencia se promueva incidente de falta de personalidad, se sustanciará de inmediato oyendo a las partes y se resolverá, continuándose así el procedimiento. En los demás casos a que se refiere el artículo anterior, se señala día y hora para la celebración de la audiencia incidental, que se realizará dentro de las 24 horas siguientes, en la que las partes podrán ofrecer y desahogar pruebas documentales e instrumentales para que de inmediato se resuelva el incidente, continuándose el procedimiento. Los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial en esta ley se resolverán de plano oyendo a las partes. Artículo 764. Si en autos consta que una persona se manifiesta sabedora de una resolución, la notificación mal hecha o omitida surtirá sus efectos como si estuviese hecha conforme a la ley. En este caso, el incidente de nulidad que se promueva será desechado de plano. Y por último, artículo 765. En este se deroga, es decir, va a existir una anulación o revocación parcial de dicha ley o reglamentación vigente por otra posterior, y que implica que no sea necesario reexpedir todo el resto de algún ordenamiento reformado. En pocas palabras, se refiere a la supresión de algún pasaje de la ley o decreto. Capítulo 10. De la acumulación.
En este capítulo se abarcan varios artículos. Artículo 766. Es aquel que, en los procesos de trabajo que se encuentren en trámite ante las juntas de conciliación y arbitraje, procede la acumulación de oficio o a instancia de parte en los casos siguientes. 1. Cuando se trate de juicios promovidos por el mismo actor contra el mismo demandado, en los que se reclamen las mismas prestaciones. 2. Cuando sean las mismas partes, aunque las prestaciones sean distintas, pero derivadas de una misma relación de trabajo. 3. Cuando se trate de juicios promovidos por diversos actores contra el mismo demandado, si el conflicto tuvo su origen en el mismo hecho derivado de la relación de trabajo. Y por último, 4. En todos aquellos casos que por su propia naturaleza las prestaciones reclamadas o los hechos que las motivaron puedan originar relaciones contradictorias. Artículo 767. En este, si se declara procedente la acumulación, el juicio o juicios más recientes se acumularán al más antiguo. En el artículo 768, las demandas prestadas en relación con las obligaciones patronales en materia de capacitación y adiestramiento de los trabajadores y seguridad de higiene en los centros de trabajo no serán acumulables a ninguna otra opción. Si cualquiera de estas acciones se ejercita conjuntamente con otras derivadas de la misma relación de trabajo, se estará lo dispuesto en el artículo 699. Artículo 769. La acumulación declarada procedente produce los siguientes efectos. 1. En el caso de la fracción 1 del artículo 766, no surtirá efecto alguno lo actuado en el juicio o juicios acumulados, y únicamente surtirán efecto las actuaciones del juicio más antiguo. Y número 2. En los casos previstos por las fracciones 2, 3 y 4 del artículo 766, los conflictos se resolverán por la misma Junta en una sola resolución. Y por último, al artículo 770. Para la tramitación y resolución de la acumulación, se observarán las normas contenidas en los artículos 761 al 765. En este, será competente para conocer de la acumulación de la Junta de Conciliación y Arbitraje que hubiere prevenido, observándose en lo condundente lo dispuesto en el capítulo 3 de este título. En el capítulo 11 nos va a hablar de la continuación del proceso y de la caducidad. En el artículo 771 nos hablará que los presidentes de las juntas y los auxiliares cuidarán bajo su más estricta responsabilidad que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos, ya que pues en caso de no cumplir lo anterior se harán acreedores a las sanciones que establezcan las leyes de responsabilidades administrativas de los servicios públicos. Bueno, en el artículo 772 nos va a hablar que para continuar con el trámite del juicio, en los términos del artículo que antecede, sea necesaria la promoción del trabajador y que éste no haya efectuado dentro de un lapso de cuarentena y 5 días naturales. El presidente de la Junta deberá ordenar que se le requiera personalmente para que el presente, apreciándolo de que, pues en caso de no hacerlo, operará la caducidad a que se refiere el artículo siguiente. Este nos va a hablar que si el trabajador está patrocinado por un procurador de trabajo, la Junta notificará el acuerdo de que se trata del trabajador y la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, para que los efectos correspondientes, si no estuviera patrocinado por una Procuraduría, se dará a saber a esta el acuerdo para el efecto que la intervenga ante el trabajador. Bueno, el del artículo 773, esta nos va a hablar que la petición tendrá por destinada
de la acción intentada a todas las personas que no hagan promoción alguna en el término de 4 meses, siempre que sea la promoción que sea necesaria para la continuación de un procedimiento y se haya cumplido lo dispuesto en el artículo anterior, ya que pues no se considera que dicho término opera si están desahogadas las pruebas del actor o están pendientes de dictarse la resolución sobre alguna promoción de las partes que se refiere a este artículo o la práctica de alguna diligencia o se encuentre pendiente a acordarse la devolución de un exhorto o la recepción de informes o copias que se hubiesen solicitado a diversas autoridades dentro del procedimiento. Bien, en el artículo 774 nos va a hablar que en caso de muerte del trabajador, mientras tanto comparecen al juicio sus beneficios, la Junta hará la solicitud del Procurador de la Defensa del Trabajo en los términos y para los efectos que se refieren en el artículo 772 de esta ley. Bien, en el artículo 774, este nos va a hablar que en cualquier estado del procedimiento las partes podrán, mediante la conciliación, celebrar un convenio que ponga un fin a un juicio. Asimismo, el demandado podrá hallarse en todo, en parte de lo reclamado. En el primer supuesto se dará término el juicio. En el segundo se continuará el procedimiento por lo pendiente. Bien, en el artículo 775, el procurador auxiliará tendrá las facultades y responsabilidades de un mandatario, que éste deberá presentar a las promociones necesarias para la continuación del procedimiento hasta su total terminación, reunidos los requisitos que se refieren a los artículos que anteceden, pues la representación del procurador auxiliará el juicio que lo intervino.